un prestigioso internado escondido entre montañas, 3 adolescentes que desaparecieron sin dejar rastro. Durante décadas, sus familias vivieron sin respuestas hasta que un anciano conserje decidió liberar su conciencia. Lo que reveló sobre aquella noche de 1980 cambiaría para siempre la historia de un pueblo entero. Era el otoño de 1980, cuando las hojas doradas cubrían los extensos terrenos del internado Colinas Verdes. La imponente estructura de piedra gris se alzaba majestuosa entre frondosos bosques a más de 20 kilómetros del pueblo más cercano. Los muros gruesos y las ventanas estrechas le daban un aspecto austero, casi carcelario, que contrastaba con la belleza natural que lo rodeaba. El internado Colinas Verdes era reconocido en toda la región por su excelencia académica y su estricta disciplina. Familias adineradas y de clase media con aspiraciones enviaban allí a sus hijos, confiando en que la institución forjaría su carácter y aseguraría su futuro. Bajo la dirección del respetado pero temido director Augusto Vidal, un hombre corpulento de 60 años con un bigote perfectamente recortado y ojos penetrantes, el internado mantenía un régimen casi militar. Entre los 200 estudiantes que residían en Colinas Verdes en aquel entonces, destacaban 3 jóvenes de 17 años que compartían habitación en el ala este. Miguel Sánchez, hijo de un próspero comerciante, era conocido por su inteligencia y habilidad para el debate. Carlos Mendoza, proveniente de una familia humilde pero con una beca por excelencia académica, soñaba con estudiar medicina. Y Javier Ruiz, el más rebelde de los 3, hijo de diplomáticos casi siempre ausentes, compensaba su soledad con una personalidad carismática que atraía tanto a compañeros como a problemas. Los 3 amigos habían formado un vínculo inquebrantable durante sus años en el internado. Compartían sueños, confidencias y también pequeñas rebeldías contra el sistema opresivo que regía sus vidas. Los estudiantes tenían permitido salir de la institución solo un fin de semana al mes, siempre bajo estricta supervisión y con horarios inflexibles. Aquella tarde del 12 de octubre, los 3 jóvenes fueron sorprendidos por el prefecto Ramírez mientras leían revistas prohibidas en su habitación. Las publicaciones, que contenían artículos sobre movimientos estudiantiles y protestas políticas, estaban estrictamente prohibidas en el conservador internado. El prefecto les ordenó presentarse inmediatamente en la oficina del director Vidal. La oficina del director era un espacio intimidante, con paredes cubiertas de libros antiguos, diplomas enmarcados y un enorme crucifijo que presidía sobre su escritorio de caoba. El director Vidal los recibió con una expresión severa. Les dijo que estaba profundamente decepcionado por su comportamiento. Les informó que serían enviados a la sala de reflexión como castigo por su grave falta a las normas. La llamada sala de reflexión no era un secreto para los estudiantes, aunque pocos habían estado en ella. Se ubicaba en el sótano del edificio principal, lejos de las aulas y dormitorios. Los rumores sobre lo que ocurría allí alimentaban el miedo entre los alumnos. Se decía que era un lugar frío y oscuro donde los castigados pasaban horas o incluso días enteros, a veces sin comida adecuada, reflexionando sobre sus faltas. Manuel Gómez, el conserje de 45 años, recibió la orden de acompañar a los 3 estudiantes a la sala de reflexión aquella noche. Con su característica gorra azul y su manojo de llaves, Manuel era una presencia constante, pero silenciosa en el internado. Los estudiantes le tenían aprecio por su trato amable, tan diferente al de la mayoría del personal. La última vez que alguien vio a Miguel, Carlos y Javier fue cuando cruzaban el patio central junto a Manuel, dirigiéndose hacia el edificio principal en la creciente oscuridad del anochecer.
Según el registro oficial, los 3 jóvenes nunca llegaron a la sala de reflexión. A la mañana siguiente, sus camas aparecieron vacías. La versión oficial que el director Vidal presentó fue que los 3 estudiantes habían escapado durante la noche, aprovechando un descuido de Manuel. Explicó que habían encontrado sus armarios parcialmente vacíos, lo que sugería que se habían llevado algunas pertenencias. Afirmó que los jóvenes probablemente habían planeado la fuga durante días, esperando el momento oportuno. Se organizó una búsqueda que duró apenas 3 días. La policía local, que mantenía una relación cercana con el influyente director, concluyó rápidamente que se trataba de una simple fuga de adolescentes rebeldes. Las familias de los jóvenes fueron notificadas y recibidas por el director, quien les expresó su pesar por lo sucedido, mientras sutilmente insinuaba que la rebeldía de sus hijos había sido más profunda de lo que ellos conocían. Las preguntas quedaron flotando en el aire. ¿Por qué 3 estudiantes con buen rendimiento académico decidirían abandonar sus estudios faltando pocos meses para la graduación? ¿Cómo lograron escapar de un internado conocido por su estricta seguridad? Y sobre todo, ¿por qué ninguno de ellos se puso en contacto con sus familias en los días, semanas y meses que siguieron? Los años pasaron con la implacable indiferencia del tiempo. Una década se convirtió en 2 y luego en 3. El caso de los 3 estudiantes desaparecidos se fue desvaneciendo gradualmente de la memoria colectiva, convertido en apenas una anécdota oscura en la historia del internado. Para las familias, sin embargo, el dolor permaneció tan vivo como el primer día. Los padres de Miguel, Carlos y Javier nunca dejaron de buscar a sus hijos. Contrataron investigadores privados, visitaron estaciones de autobuses con fotografías desgastadas y recorrieron pueblos vecinos preguntando por 3 jóvenes que ya no eran como en las imágenes que mostraban. El paso del tiempo fue transformando la esperanza en resignación, pero nunca en olvido. La madre de Carlos, Elena Mendoza, una mujer humilde que trabajaba como costurera, visitaba la iglesia cada día para encender una vela por su hijo. Con el tiempo, su salud se deterioró, consumida por la incertidumbre y el dolor. Falleció en 1995 sin saber qué había ocurrido con su único hijo, llevándose a la tumba el sueño de volver a abrazarlo. El padre de Miguel, don Francisco Sánchez, utilizó todos sus recursos y contactos para mantener viva la búsqueda. Ofreció recompensas, presionó a las autoridades y llegó incluso a contratar a un famoso detective de la capital. Todo fue en vano. Con los años, su próspero negocio se fue a la ruina, en parte por su obsesiva dedicación al caso de su hijo desaparecido. Murió en el 2008, un hombre quebrado económica y emocionalmente. Los padres de Javier, siempre distantes debido a sus compromisos diplomáticos, manejaron la situación de manera más pragmática. Tras algunos años de búsqueda infructuosa, aceptaron la teoría de la fuga y siguieron con sus vidas, aunque la madre nunca superó la culpa por su ausencia en la vida de su hijo. El internado Colinas Verdes, mientras tanto, continuó funcionando bajo la dirección de Augusto Vidal hasta su jubilación en 1995. Su sucesor, un exalumno llamado Felipe Torres, modernizó la institución, suavizando muchas de las estrictas normas y eliminando los castigos severos, incluida la temida sala de reflexión, que fue transformada en un almacén. Lo que nadie sabía era que la verdad sobre aquella noche de octubre de 1980 era mucho más oscura de lo que cualquiera hubiera imaginado. Mientras el mundo exterior especulaba sobre la fuga de 3 adolescentes rebeldes, la realidad permanecía sepultada bajo capas de mentiras, miedo y culpabilidad.
La verdad era que Miguel, Carlos y Javier nunca escaparon del internado por voluntad propia. Lo que realmente ocurrió comenzó en la sala de reflexión, cuando el director Vidal decidió administrar personalmente el castigo a los 3 jóvenes por considerar su falta particularmente grave. Las revistas confiscadas contenían ideas que el conservador director consideraba peligrosamente subversivas. Aquella noche, Manuel el conserje llevó a los estudiantes hasta la puerta de la sala de reflexión como le habían ordenado. Allí los esperaba el director Vidal, quien despidió a Manuel diciéndole que podía retirarse. Sin embargo, preocupado por la inusual presencia del director en un castigo rutinario, Manuel permaneció en el pasillo adyacente, escondido en las sombras. Dentro de la sala, Vidal sometió a los 3 jóvenes a un interrogatorio agresivo, exigiendo saber quién más estaba involucrado en la lectura y distribución de material prohibido. Cuando los estudiantes se negaron a delatar a otros compañeros, el director perdió el control. En un arranque de ira, empujó violentamente a Miguel, quien cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde de una mesa de metal. El impacto fue fatal. Miguel murió instantáneamente ante los ojos horrorizados de sus amigos y del propio director. Carlos y Javier, paralizados por el shock, fueron testigos de cómo el poderoso director Vidal pasaba del enojo al pánico en cuestión de segundos. El hombre que momentos antes emanaba autoridad, ahora temblaba, contemplando las consecuencias de sus acciones. Fue entonces cuando Manuel, que había presenciado todo a través de la puerta entreabierta, entró en la habitación. El director, al verlo, pasó del pánico a la frialdad calculadora. Le dijo que ambos estaban en una situación extremadamente delicada. Le explicó que nadie creería que la muerte había sido accidental y que ambos enfrentarían severas consecuencias si se descubría lo ocurrido. Vidal desarrolló rápidamente un plan macabro. Enviaría a Carlos y Javier a 2 diferentes reformatorios en provincias lejanas, bajo identidades falsas, utilizando sus conexiones con autoridades corruptas. Les advirtió que si alguna vez revelaban lo sucedido, se aseguraría de que fueran acusados como cómplices del supuesto asesinato. En cuanto a Miguel, su cuerpo sería ocultado donde nadie pudiera encontrarlo jamás. Manuel, un hombre sencillo, con una esposa enferma y 2 hijos pequeños que dependían de su empleo en el internado, se vio atrapado en una pesadilla. El director le recordó todo lo que perdería si no cooperaba, y añadió amenazas veladas sobre lo que podría pasarle a su familia. Aterrorizado y sin ver otra salida, Manuel accedió a ayudar. Esa misma noche, mientras el internado dormía, Manuel y el director Vidal envolvieron el cuerpo de Miguel en una lona y lo llevaron a través de un pasadizo poco conocido hasta la parte más remota de los terrenos del internado. Allí, en un claro rodeado de densos árboles, cavaron una fosa profunda. Antes de enterrar el cuerpo, el director extrajo objetos personales y documentos de identificación. El lugar elegido estaba cerca de un viejo pozo abandonado, un punto de referencia que solo Manuel recordaría durante años de tormento silencioso. Carlos y Javier fueron mantenidos bajo llave en una habitación aislada durante 2 días, aterrorizados y confundidos. Luego, en la madrugada del tercer día, fueron sacados por separado y entregados a 2 hombres diferentes, que los transportaron a reformatorios en extremos opuestos del país. Allí fueron registrados con nombres falsos y expedientes fabricados que los describían como jóvenes problemáticos enviados por autoridades judiciales. En los años siguientes, tanto Carlos como Javier intentaron escapar y contar su historia, pero nadie creyó a 2 adolescentes etiquetados como delincuentes juveniles que contaban una historia tan fantástica sobre un respetado director de internado.
Eventualmente, ambos fueron liberados al cumplir la mayoría de edad. Pero para entonces, las amenazas del director Vidal seguían pesando sobre ellos, y la falta de pruebas hacía que su historia sonara inverosímil incluso para sus propias familias. Carlos, devastado por no poder contactar a su madre enferma, se sumió en una depresión profunda que lo llevó al alcoholismo. Vivió en las calles durante años antes de ser acogido por un programa de rehabilitación en una ciudad costera, donde finalmente encontró cierta estabilidad, trabajando como ayudante en un pequeño taller mecánico. Javier, con su personalidad adaptable, logró construirse una nueva vida en el norte del país. Consiguió trabajos ocasionales y eventualmente se estableció como camarero en un restaurante turístico. Se casó y tuvo 2 hijos, a quienes nunca les habló de su verdadera identidad ni de su pasado. Mientras tanto, en el internado, la versión oficial sobre la fuga de los 3 estudiantes se mantuvo intacta. El director Vidal ascendió en su carrera, recibiendo reconocimientos por su labor educativa, y Manuel continuó trabajando como conserje, cargando cada día con el peso de un secreto que lo consumía por dentro. 35 años después de aquella fatídica noche, en una modesta casa de retiro en las afueras de la ciudad, Manuel Gómez, ahora un anciano de 80 años, contemplaba el atardecer desde su ventana. Su cabello, antes negro como el carbón, era ahora completamente blanco. Sus manos, que alguna vez fueron fuertes y seguras, mientras manejaba herramientas y abría cerraduras, ahora temblaban constantemente, tanto por la edad como por los recuerdos que lo atormentaban. Manuel había trabajado en el internado Colinas Verdes hasta su jubilación a los 65 años. Durante todo ese tiempo vivió con la culpabilidad royéndole las entrañas. Cada vez que pasaba cerca del viejo pozo, sentía que la tierra misma gritaba acusándolo. Cada vez que veía a padres visitando a sus hijos en el internado, pensaba en aquellos que nunca volvieron a ver a los suyos. El director Vidal había fallecido 5 años atrás, llevándose a la tumba la versión oficial de los hechos. Su obituario lo describía como un educador visionario que había formado a generaciones de líderes. Para el mundo, había muerto como un hombre respetado. Para Manuel, representaba la personificación de una injusticia que había durado demasiado tiempo. La salud de Manuel se había deteriorado rápidamente en los últimos meses. Los médicos habían diagnosticado un cáncer terminal que avanzaba implacablemente. Con cada día que pasaba, sentía que su tiempo para hacer las paces con su conciencia se acortaba. Fue entonces cuando Manuel se encontró con un artículo en el periódico local sobre Lucas Herrera, un joven bloguero de 30 años que se había hecho conocido por investigar casos sin resolver. Lucas dirigía un blog llamado Verdades Enterradas, donde analizaba minuciosamente casos archivados, entrevistaba a testigos olvidados y a menudo lograba arrojar nueva luz sobre misterios que las autoridades habían abandonado. El artículo mencionaba que Lucas estaba especialmente interesado en desapariciones ocurridas en instituciones educativas durante las décadas de los 70 y 80. Su motivación personal surgía de la desaparición nunca resuelta de su tío cuando era estudiante, lo que lo había llevado a especializarse en este tipo de casos. Manuel recortó el artículo y lo guardó en el cajón de su mesita de noche. Durante noches enteras lo sacaba y lo releía, debatiéndose internamente. Por un lado, revelar la verdad significaría admitir su propia complicidad en un crimen atroz y en su encubrimiento durante décadas. Por otro lado, sentía que no podía morir llevándose ese secreto. Las familias merecían saber qué había pasado con sus hijos. Los 2 sobrevivientes, si aún vivían,
merecían que se conociera su verdadera historia. Finalmente, una mañana de abril de 2015, Manuel tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número que aparecía en el blog de Lucas. Le dijo que tenía información sobre un caso de hace 35 años que podría interesarle. Le contó que había sido conserje en el internado Colinas Verdes durante 4 décadas y que sabía lo que realmente había sucedido con los 3 estudiantes que supuestamente escaparon en 1980. Lucas, acostumbrado a recibir pistas falsas y testimonios poco confiables, escuchó con escepticismo inicial. Sin embargo, algo en la voz quebrada del anciano y en los detalles precisos que mencionaba captó su atención. Acordaron reunirse en la casa de retiro 2 días después. El día de la reunión, Manuel se vistió con su mejor camisa. Sobre la mesa de su pequeña habitación colocó un sobre manila desgastado. Dentro había guardado durante años pequeñas pruebas que había logrado conservar en secreto. Un botón del uniforme de Miguel que había recogido de la sala de reflexión, una página del registro de asistencia original de aquella semana, que había sustraído antes de que el director lo reemplazara con una versión alterada, y un rudimentario mapa de los terrenos del internado, donde había marcado con una X el lugar exacto donde yacían los restos de Miguel. Cuando Lucas llegó, encontró a un anciano frágil pero decidido. Durante horas, Manuel narró los eventos de aquella noche con una claridad sorprendente, como si cada detalle hubiera quedado grabado a fuego en su memoria. Le habló del golpe fatal, del pánico del director, de las amenazas, del entierro clandestino y del destino de los 2 sobrevivientes. Mientras hablaba, gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Le dijo a Lucas que sabía que probablemente iría a prisión por lo que había hecho, a pesar de su edad y condición. Le dijo que estaba preparado para afrontar las consecuencias, que ya nada podía ser peor que vivir con ese peso durante tantos años. Lucas escuchó atentamente, grabando el testimonio con permiso de Manuel y tomando notas detalladas. Examinó las pruebas del sobre con cuidado. Como investigador experimentado, reconoció la autenticidad del dolor en las palabras del anciano. Sabía que estaba frente a una confesión genuina. Antes de marcharse, Lucas le preguntó a Manuel por qué había esperado tanto tiempo para hablar. El anciano le respondió que el miedo puede ser una prisión más efectiva que cualquier celda, pero que la proximidad de la muerte le había dado una claridad y un valor que nunca antes había tenido. Le dijo que ya no temía a lo que pudiera pasarle a él, sino que temía morir sin haber hecho lo correcto al menos una vez en su vida. Una semana después de su encuentro con Manuel, Lucas Herrera publicó en su blog Verdades Enterradas el artículo más impactante de su carrera. El titular decía: La verdad sobre los 3 estudiantes desaparecidos del internado Colinas Verdes en 1980. Una confesión tras 35 años de silencio. El extenso artículo comenzaba con una descripción detallada del internado Colinas Verdes, su ubicación, su reputación y el respeto que inspiraba el director Augusto Vidal en aquella época. Luego presentaba los hechos conocidos sobre la desaparición de los 3 estudiantes, citando recortes de periódicos de la época y declaraciones oficiales. A continuación, Lucas introducía a Manuel Gómez como fuente principal de su investigación, describiendo su rol como conserje del internado durante 4 décadas y su actual situación como anciano enfermo terminal. El artículo aclaraba que Manuel había decidido confesar voluntariamente, consciente de las posibles consecuencias legales de sus actos. Entonces comenzaba el relato detallado de lo que realmente ocurrió aquella noche, según el testimonio de Manuel.
Lucas describía la sala de reflexión como un espacio rectangular de unos 20 metros cuadrados, con paredes de piedra, sin ventanas, iluminado apenas por una bombilla colgante, y amueblado con 3 sillas metálicas atornilladas al suelo, y una mesa pesada de metal en el centro, un lugar diseñado para inspirar incomodidad y arrepentimiento. El artículo relataba cómo el director Vidal, enfurecido por lo que consideraba material subversivo, había interrogado agresivamente a los 3 jóvenes. Les había gritado, golpeado la mesa y amenazado con expulsarlos definitivamente si no revelaban quién más estaba involucrado en la distribución de las revistas prohibidas. Según el testimonio de Manuel, que observaba desde el pasillo, los 3 estudiantes se mantuvieron firmes en su negativa a delatar a otros compañeros. Esto enfureció aún más al director, quien se acercó amenazante a Miguel. Cuando el joven se puso de pie para enfrentarlo, Vidal lo empujó con ambas manos. Miguel, que estaba cerca de la mesa metálica, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose la parte posterior de la cabeza contra el borde afilado de la mesa. El golpe produjo un sonido seco que Manuel nunca olvidaría. Miguel se desplomó inmediatamente al suelo mientras un charco de sangre comenzaba a formarse bajo su cabeza. Carlos y Javier gritaron y corrieron hacia su amigo. Pero era demasiado tarde. La herida era profunda y el golpe había sido en una zona vital. Miguel murió en cuestión de minutos ante la mirada impotente de sus amigos. El artículo describía entonces el cambio en la actitud del director, quien pasó del enojo a la conmoción y finalmente al cálculo frío de quien piensa en salvar su propia piel. Vidal cerró la puerta con llave y les dijo a los aterrorizados adolescentes que debían calmarse y pensar con claridad. Les dijo que lo ocurrido había sido un accidente lamentable, pero que si salía a la luz, todos estarían en problemas. Fue entonces cuando Manuel, que había presenciado todo, entró en la sala. El director, tras un momento de sorpresa, incorporó rápidamente al conserje en su plan. Les explicó a todos que nadie creería que la muerte había sido accidental. Las autoridades verían a un estudiante muerto después de un castigo y asumirían lo peor. El internado cerraría, Vidal iría a prisión, y Carlos y Javier probablemente también enfrentarían cargos graves. Lucas relataba en su artículo cómo Vidal, utilizando una mezcla de amenazas y falsas promesas, convenció a Carlos y Javier de que la única salida era seguir su plan. Les dijo que los ayudaría a empezar una nueva vida en otro lugar, lejos del internado, con nuevas identidades. Les aseguró que contactaría discretamente con sus familias para hacerles saber que estaban bien, aunque nunca cumplió esta promesa. El plan del director, sin embargo, era mucho más siniestro. Utilizando sus conexiones con funcionarios corruptos, Vidal arregló para que ambos jóvenes fueran enviados a reformatorios en provincias distantes, bajo identidades falsas y con expedientes fabricados que los describían como delincuentes juveniles, peligrosos. Mientras tanto, el cuerpo de Miguel necesitaba ser ocultado. Esa misma noche, después de que todos en el internado estuvieran dormidos, Manuel y el director envolvieron el cuerpo en una lona que utilizaban para trabajos de jardinería. Lo sacaron a través de un pasadizo de servicio que llevaba a los terrenos traseros, evitando las áreas iluminadas. Lucas describía, basándose en el relato de Manuel, cómo ambos hombres cargaron el pesado bulto durante casi 1 kilómetro, adentrándose en la parte más remota y boscosa de la propiedad. Cerca de un viejo pozo abandonado, cavaron una fosa profunda. Antes de depositar el cuerpo, el director extrajo la billetera y otros objetos personales de Miguel para eliminar cualquier evidencia. Una vez enterrado el cuerpo, regresaron al internado. El director ordenó a Manuel limpiar meticulosamente la sala de reflexión, eliminando cualquier rastro de sangre. Luego,
Entraron en los dormitorios de los 3 estudiantes y tomaron algunas de sus pertenencias para reforzar la historia de la fuga. El artículo continuaba explicando cómo, a la mañana siguiente, Vidal reportó la supuesta fuga de los 3 estudiantes. La búsqueda que se organizó fue deliberadamente mal dirigida, concentrándose en áreas alejadas de donde realmente estaba enterrado Miguel. La policía local, que mantenía una relación de confianza con el director, aceptó rápidamente la versión oficial sin investigar a fondo. Lucas revelaba en su artículo el destino de Carlos y Javier tras ser separados. Carlos fue enviado a un reformatorio en el sur del país, donde pasó 2 años sometido a tratos degradantes y trabajos forzados. Intentó escapar 3 veces para contar su historia, pero fue recapturado y castigado severamente. Cuando finalmente fue liberado a los 19 años, estaba emocionalmente destrozado y sin recursos. Javier, por su parte, fue enviado a un reformatorio en el norte, donde las condiciones eran igualmente duras. A diferencia de Carlos, Javier optó por adaptarse y mantener un perfil bajo. Comprendió que sin pruebas su historia sonaría a delirio, especialmente viniendo de alguien etiquetado como problemático. El artículo incluía fotografías actuales de Manuel, imágenes del mapa dibujado por el anciano mostrando la ubicación de los restos y copias escaneadas de las pruebas que había conservado durante todos esos años. También contenía un video de 5 minutos con extractos de la confesión grabada, donde se podía ver al tembloroso anciano relatando los hechos con voz entrecortada por la emoción y el remordimiento. La publicación del artículo causó un impacto inmediato. En las primeras 24 horas, el blog recibió más de 100.000 visitas. Los medios nacionales retomaron la historia, y pronto las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y reacciones de indignación. La tranquila comunidad donde se ubicaba el internado se vio sacudida por un escándalo que desenterraba los fantasmas de su pasado. Para las familias de los desaparecidos, el artículo fue como un rayo cayendo sobre heridas que nunca habían sanado completamente. La hermana menor de Miguel, ahora una mujer de 50 años, declaró a los medios que siempre había sospechado que había algo más en la historia de la fuga. El hermano de Carlos, que había mantenido viva la búsqueda después de la muerte de su madre, rompió en llanto durante una entrevista televisiva. La policía, ante la presión mediática y las pruebas presentadas por Lucas, anunció la reapertura oficial del caso. Un equipo de investigadores, acompañados por peritos forenses, se dirigió al ahora abandonado internado Colinas Verdes, cerrado definitivamente en 2010 por problemas financieros. A las 5 de la mañana del día siguiente a la publicación del artículo, un convoy de vehículos policiales ingresó a los terrenos del antiguo internado Colinas Verdes. El equipo incluía investigadores criminales, técnicos forenses, un médico legista y personal con perros entrenados para la búsqueda de restos humanos. Manuel Gómez, a pesar de su frágil estado de salud, insistió en acompañarlos. Sentado en una silla de ruedas empujada por un oficial, el anciano guió al equipo a través de caminos ahora cubiertos de maleza y árboles caídos. El paso del tiempo había transformado significativamente el paisaje, pero los recuerdos de Manuel permanecían sorprendentemente claros. Tras casi 1 hora de recorrido, llegaron al viejo pozo abandonado que servía como referencia. A unos 30 metros al este, Manuel señaló una zona rodeada de árboles particularmente frondosos. Les dijo que allí, bajo esas raíces que habían crecido durante 35 años, yacían los restos de Miguel Sánchez. Los técnicos forenses acordonaron el área y comenzaron un meticuloso trabajo de excavación. El proceso fue lento y cuidadoso para no dañar posibles evidencias.
A media tarde, a una profundidad de aproximadamente 2 metros, las palas chocaron contra algo. Tras retirar cuidadosamente más tierra, confirmaron el hallazgo de restos humanos. Los restos, aunque en avanzado estado de descomposición, estaban relativamente preservados debido a las condiciones del suelo y a la profundidad del entierro. Se encontraron fragmentos de tela correspondientes al uniforme del internado, así como algunos objetos metálicos, incluida una hebilla de cinturón con las iniciales MS grabadas, un regalo que Miguel había recibido de su padre en su 16º cumpleaños. La noticia del hallazgo se difundió rápidamente a través de los medios. Frente a las puertas del antiguo internado, se congregaron periodistas, curiosos y antiguos, estudiantes conmocionados por las revelaciones. Entre la multitud se encontraban los familiares de los 3 desaparecidos, unidos ahora por un dolor renovado, pero también por la esperanza de obtener finalmente respuestas. Mientras los restos de Miguel eran trasladados para un análisis forense más detallado, la investigación se amplió en 2 direcciones cruciales. Por un lado, se inició la búsqueda de Carlos y Javier, ahora hombres de 52 años, que habían vivido la mayor parte de sus vidas bajo identidades falsas. Por otro lado, se abrió una investigación sobre todos los implicados en el encubrimiento, incluyendo a exfuncionarios policiales y autoridades educativas. Manuel Gómez fue formalmente detenido y acusado de complicidad en homicidio involuntario y obstrucción de la justicia. Sin embargo, considerando su avanzada edad, estado de salud terminal y cooperación voluntaria, se le permitió permanecer bajo arresto domiciliario en la casa de retiro. La búsqueda de Carlos y Javier resultó ser un desafío complejo. Los registros de los reformatorios mencionados por Manuel estaban incompletos o habían sido deliberadamente alterados. Los investigadores tuvieron que reconstruir sus posibles trayectorias, basándose en testimonios fragmentados de ex empleados y antiguos internos. Finalmente, después de 3 semanas de intensa búsqueda, las autoridades localizaron a Javier Ruiz en una pequeña ciudad costera a 300 kilómetros de distancia. Durante 35 años había vivido bajo el nombre de Pedro Soto, trabajando como camarero en un restaurante turístico. Se había casado y tenía 2 hijos adultos que desconocían completamente su verdadera identidad y pasado. Cuando los oficiales llegaron a su modesto apartamento, Javier no mostró sorpresa. Les dijo que había estado esperando este momento durante décadas. Les confesó que cada mañana, al mirarse al espejo, veía a 2 personas. A Pedro Soto, el hombre que había construido una vida tranquila, y a Javier Ruiz, el adolescente aterrorizado, cuya existencia había sido borrada una noche de octubre de 1980. La reunión de Javier con su familia original fue emotiva y compleja. Sus padres, ya ancianos, apenas podían creer que estuvieran frente a su hijo después de tantos años. Para su esposa e hijos, la revelación de que el hombre con quien habían convivido tenía otra identidad y un pasado traumático fue inicialmente devastadora, pero eventualmente se convirtió en un proceso de redescubrimiento y sanación. La búsqueda de Carlos Mendoza, sin embargo, tuvo un desenlace más trágico. Tras seguir varias pistas, los investigadores descubrieron que había fallecido 6 años atrás, en un hospital público tras una larga batalla contra el alcoholismo y problemas de salud mental. Había vivido sus últimos años en un albergue para personas sin hogar, usando varios nombres y sin mantener contacto con nadie de su pasado. Entre las pocas pertenencias que dejó, los trabajadores del albergue encontraron un cuaderno desgastado, donde Carlos había escrito repetidamente la fecha de la fatídica noche y los nombres de sus 2 amigos.
También contenía dibujos detallados del internado y especialmente de la sala de reflexión, como si hubiera intentado exorcizar sus demonios a través del papel. El hermano de Carlos, al recibir la noticia, solicitó recuperar los restos para darles sepultura junto a la tumba de su madre. En una ceremonia sencilla pero emotiva, Carlos finalmente encontró descanso bajo su verdadero nombre, junto a la mujer que nunca dejó de esperarlo. Las investigaciones posteriores revelaron la magnitud del encubrimiento. Se descubrió que al menos 3 oficiales de policía de la época habían sido sobornados para aceptar sin cuestionamientos la versión de la fuga. También se encontraron documentos que probaban la complicidad de funcionarios del sistema educativo y del sistema judicial juvenil en el traslado irregular de Carlos y Javier a los reformatorios. El caso generó un debate nacional sobre los métodos disciplinarios en internados y otras instituciones educativas. Antiguos estudiantes de Colinas Verdes comenzaron a compartir testimonios sobre castigos abusivos y el clima de miedo que imperaba bajo la dirección de Vidal. Lo que había comenzado como la investigación de una desaparición específica se convirtió en un cuestionamiento más amplio sobre prácticas educativas autoritarias que habían sido normalizadas durante décadas. 6 meses después de su confesión, Manuel Gómez falleció debido a su enfermedad terminal. En sus últimas semanas recibió la visita de Javier, quien, en un acto de sorprendente compasión, le dijo que lo perdonaba por su silencio. Manuel le respondió que el perdón era más de lo que merecía, pero que moriría en paz, sabiendo que al menos una de sus víctimas había logrado reconstruir su vida. Los restos de Miguel Sánchez, tras los análisis forenses que confirmaron la causa de muerte consistente con el relato de Manuel, fueron entregados a su familia para un entierro adecuado. La ceremonia, realizada 35 años después de su muerte, reunió a cientos de personas, incluyendo antiguos compañeros de clase que habían creído durante décadas que Miguel había elegido escapar. 5 años después de las revelaciones que sacudieron a la comunidad, el antiguo internado Colinas Verdes fue demolido por completo. En su lugar se construyó un parque memorial con 3 bancos de piedra, cada uno con el nombre de uno de los estudiantes. En el centro del parque, una placa conmemorativa recuerda a los visitantes que la verdad, por dolorosa que sea, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Javier Ruiz, reconciliado con su pasado y su presente, decidió escribir un libro sobre su experiencia. Titulado 2 vidas, la obra se convirtió en un testimonio poderoso sobre la resiliencia humana y los efectos duraderos del trauma. Parte de las ganancias fueron destinadas a una fundación que ayuda a jóvenes víctimas de abuso institucional. Las familias de Miguel y Carlos, unidas por una tragedia compartida, establecieron becas educativas en memoria de sus hijos. Estas becas están específicamente dirigidas a estudiantes interesados en reformar sistemas educativos y promover entornos de aprendizaje basados en el respeto y la dignidad. Lucas Herrera, el bloguero que tuvo el valor de publicar la historia, recibió múltiples reconocimientos por su labor periodística. Su investigación inspiró a otros a revisar casos similares de desapariciones en instituciones cerradas, lo que llevó a la resolución de al menos 2 casos más en diferentes partes del país. El caso de los 3 estudiantes del internado, Colinas Verdes, nos recuerda que algunos secretos, por más profundamente enterrados que estén, esperan pacientemente su momento para emerger. Nos enseña que la verdad,
aunque llegue tardíamente, puede traer cierre a quienes han vivido en la incertidumbre durante décadas y sobre todo nos muestra que el silencio cómplice puede ser tan devastador como el acto mismo que se intenta ocultar. Para aquellos que creían que el pasado estaba muerto y olvidado, esta historia sirve como un recordatorio sombrío. Nada permanece enterrado para siempre. Y a veces es solo cuando nos enfrentamos a nuestros fantasmas más oscuros que finalmente encontramos la paz que tanto hemos buscado.